recuerdan que ayer lo empezamos y que tenían tarea de eh, terminarlo de leer para ver si habían dudas. Licenciada, fíjese que yo tenía duda del documento 2 porque a mí no me aparece en el Classroom, no sé dónde lo colgarían. Buenas noches, compañeros. Estoy en el clase y también están en el grupo en una carpeta. Bueno, en el grupo hace como una semana. Ok, no sé si ya pueden verificar que efectivamente esté el documento. No, licenciada, en mi caso no lo veo. O sea, no lo puedo ver yo. El documento número 2. Fernanda, ¿será que podemos compartir pantalla para verificarles a los chicos la ubicación del documento? Fíjese, licenciada, que ahorita yo no puedo compartir pantalla, pero creo que todos los compañeros habían comentado que les iba a crear una carpeta de Drive. Creo que todos están enterados de que necesitan una carpeta de Drive en la cual se encuentran todos los documentos que usted va subiendo. Yo los voy subiendo ahí también. Ok, entonces yo quisiera que ustedes me pudieran visualizarla. Es importante para mí que todos puedan accesar a la carpeta en Drive del curso y esa carpeta tiene los documentos. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Andrea. La carpeta de Drive solo tiene el documento que hemos estado leyendo, el de la unidad 1 y el programa. Que no sé si se nota porque no puedo compartir la pantalla porque estoy desde una computadora desde el teléfono, pero la carpeta solo tiene el archivo de la primera unidad, de los principios rectores de los métodos y el programa de estudio. Y aquí en el Classroom solo se encuentra la tercera unidad, que es la negociación, y la cuarta unidad, que son métodos alternativos para la solución de conflicto, la cual es la que dicen los compañeros que no se puede ver, y aquí en pantalla se muestra el mensaje que nos saca, ¿verdad? Ok, muy bien, muchas gracias. Voy a verificar eso entonces y tratar de colocarles a ustedes dentro de los documentos que Fernanda colocó. Yo recuerdo que vi el que ella había colocado ahí y estaban los dos archivos, pero vamos a verificar entonces por acá. Vamos a ver, tal vez Fernanda nos pueda apoyar por ahí. Podemos que me había enviado usted el programa y la unidad. Ahora los que yo hoy están pendientes de subir. Y el número 2 que le compartí a usted ayer, a su correo. Sí lo subí, fíjese, licenciada, pero voy a revisar qué es lo que sucedió. Ok, muy bien. Vamos a verificar acá. Primera unidad, programa, correcto. Vamos a chequear.
Ahorita los volví a subir, licenciada, por si en todo caso, pues no había cargado. Ok, muy bien, gracias. Yo también los acabo de mandar. Creo que ahora los van a tener dobles. No sé si ustedes pueden chequear, chicos. En Classroom ya están las dos que mandó, licenciada. Ok, muy bien. Entonces tendremos básicamente 4 presentaciones ahorita en la plataforma. Tenemos la primera, que sería la teoría del conflicto. La 2, que sería la teoría de la comunicación aplicada a la conciliación. El 3, que es la negociación. Y el 4, que son los métodos alternos para la solución de conflictos. ¿Estamos bien ahí? Sí, estamos bien. Sí, licenciada. Gracias, muy amable. Bueno, entonces para hoy teníamos como un punto muy importante terminar la lectura del documento 2. Pregunto, ¿lo leyeron? ¿Tienen dudas o no lo leyeron? No, licenciada, porque no lo pudimos obtener. Sí, no, yo no tampoco lo leí, Ajá. licenciada, porque no estaba en ningún lado. Ok, Sí, muy bien. licenciada. Sí, licenciada, no tuvimos oportunidad de leer. Muy bien, bueno, entonces ahorita acabo de colocar el documento en la pantalla, ¿sí pueden observarlo? Sí, licenciada. Sí, Perfecto. Vamos entonces con el ciclo de la comunicación. Cuando hablamos del contexto, es precisamente ese mensaje que nosotros vamos a transmitir en el momento en que realizamos una reunión para poder determinar los problemas, el análisis, la posible forma en la que vamos a arreglar el conflicto y para que entendamos el ciclo de la comunicación como tal, pues vamos a darnos cuenta de que hay varios elementos que se dan en ese ciclo de la comunicación. El emisor es la persona que tiene esos pensamientos, esos sentimientos y obviamente transmite un mensaje que intenta comunicarlo a otro por medio de símbolos verbales o conductas no verbales. Vamos a poder establecer que esas conductas no verbales no van a aplicar a los métodos alternativos de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque si nosotros no le ponemos un texto, no colocamos de alguna manera un documento y palabras claras, el mensaje no va a llegar a las personas tal cual nosotros lo hemos materializado o lo hemos concretado. Entonces, ese contexto, ese mensaje que el emisor va a trasladar a ambas partes debe estar escrito, debe ser claro, esos pensamientos deben ser trasladados a un texto que puedan visualizar para poder y darles una copia a cada uno de ellos para que puedan entender y eventualmente si hay alguna palabra, se recuerdan que ayer hablábamos que tenemos que buscar un lenguaje de lo más práctico, de lo más común, no palabras rebuscadas, no de alguna manera la forma del conocimiento del derecho a un nivel profesional, porque las personas que llegan con nosotros no lo tienen de esa manera. Entonces, tenemos el segundo elemento que es el receptor, que es la persona o personas a quienes va dirigido el mensaje. En este momento yo soy la emisora y ustedes son los receptores. El mensaje. Básicamente, primero establece ese mensaje que existe en la mente del emisor, que se pretende transmitir y compartir con los receptores que tienen que tener sentido, significado y va a ser el motivo de la comunicación, o sea, la forma en la que nosotros vamos a enfrentar el conflicto y le vamos a dar a entender tanto a las partes en conflicto como receptores de nuestro mensaje, esas formas que nosotros hemos encontrado para poder darle fin al conflicto de una manera igual.
Cuando hablamos de la codificación, hablamos precisamente de la forma en la que nosotros lo estamos transmitiendo. En este momento yo les estoy transmitiendo esos elementos con palabras. Se los estoy enviando también gráficos, porque ustedes tienen en la pantalla, en la presentación, tienen el dibujo del lado izquierdo y tienen precisamente la forma en la que se van a distribuir los elementos de ese ciclo de la comunicación. Entonces, hablamos de códigos paraverbales y ahí estamos con el tema de la voz, el tono de la voz. Si yo utilizo una voz muy fuerte, una voz muy enérgica, los voy a poner de alguna manera molestos porque van a pensar que yo lo que estoy pretendiendo es que ellos obedezcan lo que yo estoy diciendo. Entonces, el tono de la voz que nosotros vamos a tener tiene que ser un tono adecuado, un tono que invite a la negociación, a la tranquilidad, a la comunicación, sin poner en ningún momento un tono de voz que suene autoritario. Hablamos de los sonidos y la forma en la que nosotros eventualmente nos vamos a comunicar. En muchos de los aspectos de estos métodos para solucionar conflictos, vamos a tener grabaciones que una persona grabó de otra cuando dijo estas y estas palabras, etc. Entonces, ahí vienen básicamente esos códigos paraverbales en los que vamos a encontrar esos sonidos, esas formas de reproducir mensajes que han sido dados anteriormente entre las partes en conflicto. Hablamos también de alguna manera que vamos a encontrar los canales, que son los medios por los cuales se transmite el mensaje. Verbales, hablamos de nuestro lenguaje, de las palabras habladas o escritas. La jerga, en el caso de nosotros, jerga son esas palabras que utilizamos a nivel jurídico. Las deportivas serán esas palabras que solo vamos a utilizar en deportes y así sucesivamente. Entonces aquí estamos ante una jerga jurídica. Las paraverbales es el tono de voz, el volumen, el ritmo, los sonidos. Cuando las personas están molestas, eventualmente tienden a suspirar como estoy cansada de escuchar. Y nos vamos a dar cuenta que estas también son parte de esa comunicación que nosotros vamos a tener con las partes que son objeto del conflicto. Las conductuales, acuérdense que nosotros hablábamos también que las posturas, ese contacto visual, esa distancia física, olores, fragancias, textura, color de papel, donde se escribe el mensaje, todo esto es o invita en determinado momento a dar un mensaje a los receptores. Si en este momento yo colocara todas las palabras en mayúscula, todo en rojo, se sentiría un mensaje un poco grotesco, un poco pesado. Cuando uno eventualmente coloca todo el contenido de un contexto en mayúsculas, básicamente es como que nosotros estuviéramos gritando. El mensaje es que estamos dando una orden, que estamos dando un grito. Entonces tenemos que aprender esas sutilezas dentro de la escritura para que la persona que recibe el mensaje no se sienta ofendido por ese mensaje escrito que nosotros vamos a enviar. Es una falta de respeto que nosotros por texto vengamos y coloquemos un mensaje en todo en mayúsculas, porque lo que estamos enviando es un grito, una alerta, una molestia, una llamada de atención. Y cuando uno recibe en rojo, en mayúsculas, un texto de esta manera, dice, está enojado, me está, en pocas palabras, me está maltratando. Entonces son situaciones que tenemos que cuidar dentro de la escritura. El color y la textura de un papel. Si nosotros queremos que eventualmente las personas no se sientan ofendidas, incluso los colores en donde va impreso un mensaje, tienen mucho que ver cuando nosotros estamos hablando precisamente de organizar una comunicación. ¿Vamos bien ahí entonces? ¿Dudas? ¿Cristina?
Bueno, parece ser que no tenemos a Cristina. ¿Quién más nos colabora con lectura? ¿Puedo leer yo, licenciada? Gracias, Herbert. Contexto. Leo todo lo del cuadro. Leamos primero lo escrito y luego el cuadro. Ok, muy bien. Contexto. Se considera parte del canal de comunicación y son las condiciones o medios donde ocurre la comunicación, incluye lo que antecede y lo que va después de lo que se dijo. Nos da pautas de cómo debemos entender lo que se dice y pueden ser A, físicos, lugar, condiciones del ambiente, hora, distribución de asientos, básicamente es el entorno. B, sociales, familiares, amigos, conocidos, colegas, extraños, etc. C, históricos, antecedentes de las partes en sus comunicaciones y que son influyentes en el entendimiento del mensaje. D, psicológicos, estados de ánimo, sentimientos en el momento de la comunicación. E, culturales, creencias, valores y normas que tiene cada una de las partes. Muchas gracias. Entonces, dentro del contexto, el lugar en donde nosotros vamos a reunir a los receptores, la forma en la que vamos a interactuar con ellos para que se sientan cómodos, que se puedan relajar y que puedan eventualmente ver el conflicto desde una forma diferente. Recuérdense que nosotros aquí somos mediadores, somos conciliadores, somos negociadores y lo que tenemos que darles a ellos es un ambiente de paz, de calma y tratar la manera de que ellos en un ambiente así traten la manera de cambiar ese pensamiento de guerra, de conflicto, de enemigo que hablábamos el día de ayer. Entonces, en el cuadro tenemos un ejemplo muy fácil. El emisor es quien envía el mensaje. El canal es la vía por la cual se envía el mensaje. La referencia, lo que se evoca en el mensaje. La parte más importante, el receptor, quien recibe el mensaje que emite el emisor. El contexto, el lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Si en este momento estamos nosotros en un contexto virtual, estamos en una sala de Zoom, estamos aprendiendo el tema de la importancia de la comunicación en los procesos que determina el inicio de una negociación, de una conciliación, para evitar un conflicto. El código, el conjunto de signos con los que se forma el mensaje. Aquí tenemos signos de lenguaje, tenemos signos visuales, tenemos signos escritos, tenemos imágenes, entonces nos damos cuenta que tenemos una multitud. Pero usualmente no se recomienda que a través de una reunión de Zoom nosotros tratemos la manera de tener al emisor y a los receptores de nuestro mensaje o que nuestro primer acercamiento con ellos sea por una reunión de Zoom. ¿Por qué razón? Porque en cualquier momento se van a parar gritando y van a salirse de la reunión y al final la primera impresión que van a tener es que no logramos nosotros mantener controlado el problema en relación a los integrantes o a los involucrados en ese mismo. Y el mensaje es lo que el emisor le dice al receptor. ¿Están ustedes entendiendo estos elementos de la comunicación? Sí, licenciada. Gracias, Sí, Cristina. sí, licenciada. Entonces, nuestro objetivo es precisamente que ustedes puedan determinar que dentro del contexto necesitamos de alguna manera elaborar un lugar en donde no haya muchos ruidos, no haya mucha bulla, el tener una oficina cerca de una venta de ceviches, por ejemplo, de un car wash, de lugares en los que acostumbran tener música a todo volumen y todo, no son lugares idóneos para llevar a cabo una reunión con las personas involucradas en un conflicto de cualquier categoría. Bueno, vamos a hablar precisamente ahora del ruido. ¿Por qué el ruido va a ser un inconveniente dentro de una comunicación? A ver, ¿quién nos apoya con lectura? Vean que estamos tomando participación. ¿Yo, licenciada? Sí. Gracias, Cristina. Okay.
María Creo que fue tu José. compañera licenciada. Ok, María José, perdón. Adelante, María José. Ok. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, dice ruido. Cualquier estímulo que interfiere en la transmisión del mensaje, distorsionándolo o impidiendo que el receptor capte el sentido y significado del mensaje puede ser 1. Externos, miradas, sonidos, cualquier distractor. 2. Internos, pensamientos, sentimientos, prejuicios, valores. 3. Semánticos, idioma, palabras o frases poco claras que dificultan la interpretación. La interpretación o descodificación es realizar por el receptor en la comprensión del mensaje para entender su significado. Dice respuestas o retroalimentación. Respuestas al mensaje. La retroalimentación es el control para determinar si se han transmitido los mensajes con el propósito original y si ha sido comprendido. Gracias, María José. Entonces, aquí tenemos básicamente que el ruido es un distractor. Si en este momento estuviéramos ante una pareja que está pasando por una crisis en su relación y que se quieren divorciar, y resulta que se casaron con comunidades gananciales. Quiere decir que todos los bienes que adquirieron después de que se casaron deben dividirlos a partes iguales. Y hay varios bienes que son muy apegados a cada una de las partes y no están dispuestas a negociarlos y sí o sí los quieren y los valores son completamente diferentes. Podría ser uno una casa y otro un carro. No vamos a poner aquí a discutir qué vale más. Sabemos que una casa va a valer más que un vehículo. Dependiendo de los vehículos también, ¿verdad? Que hay vehículos de vehículos. Pero vamos a poner un Toyota modelo 2015 versus una casa en carretera El Salvador con piscina. Entonces ahí ya tenemos los dos escenarios un poco más claros. Si eventualmente ellos dentro de su relación tuvieron una época muy feliz y el objeto de la discordia, del problema, del conflicto fue la infidelidad de ella. Casi siempre ponemos de ejemplos a los hombres, pero también asumamos que hay circunstancias en las que las mujeres están involucradas. Dentro de ese contexto, resulta que oyen las canciones de Shakira, las de Karol G, todas esas complicaciones que se han hecho hoy en el medio, y entonces viene él y se siente molesto y la música viene de afuera y esa música a él le recuerda ciertas situaciones y empiezan ahí los problemas, hacerlos un poco más fuertes. Entonces nos damos cuenta que una canción, un ruido, un pensamiento viene y bota el primer paso o el primer eslabón que iba directo a una posible negociación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿entendieron? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Estamos retroalimentando. Les estoy pidiendo que ustedes me expliquen con sus palabras, que retroalimentemos lo que vimos ayer, que hablamos en la clase pasada, algún tema específico que se relaciona con el de hoy, precisamente para entender si el mensaje fue claro y si ustedes lo pudieron comprender de esa manera. Van a haber palabras, van a haber significados o interpretaciones que pueden estar enfocadas en sentidos opuestos y eso lo debemos de aprender a controlar. Por eso es importante esta interpretación, esa descodificación, quiere decir, bueno, ¿usted entendió? Sí, yo pienso que él quiso decir esto y resulta que tal vez lo que él quería enfocar no era el punto que ella entendió. Entonces tenemos que nuevamente tratar de modificar el mensaje para que el sentido que da en este caso, el receptor, o que el receptor tiene del emisor, sea realmente el que va en el mismo sentido. Y nos damos cuenta que aquí cuando tenemos una charla, yo ahorita puedo ser emisor y ustedes receptores, pero cuando ustedes preguntan, ustedes son los emisores y yo soy la receptora. Entonces, ese juego de emisor-receptor va a estar en los tres, tanto en ustedes como posibles conciliadores, negociadores, como en las partes involucradas en el conflicto.
De eso es de lo que trata el tema y por qué la comunicación es tan importante. ¿Cuáles son las funciones de la comunicación? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a utilizar nosotros esas palabras? Vamos a darnos cuenta que tenemos expresivas, que tenemos utilitarias, que tenemos informativas, que tenemos persuasivas. Cuando nosotros saludamos, cuando felicitamos, cuando invitamos a alguien a relajarse, cuando lloramos con un amigo, cuando nos sentimos bien y bailamos, cuando pedimos disculpas, cuando expresamos emociones, estoy enojado, estoy triste, estoy molesto porque hiciste algo, cuando compartimos vivencias y recordamos eventualmente algunos hechos, algunas circunstancias de nuestra vida, cuando compartimos emociones, estamos comunicándonos con estas personas que para nosotros tienen una importancia de vida, porque no con cualquiera se comparten vivencias o se comparten emociones. Saludarse a todo el mundo, felicitar pues a quien eventualmente hayan, por algún motivo en especial, haya que felicitar. No con cualquiera nos podemos relajar, no con cualquiera nos sentimos bien. El pedir disculpas data mucho de poder ponernos en el espejo y reconocer que como seres humanos somos tan imperfectos y como cometemos errores, que el pedir disculpas no nos hace ni menos mujeres, ni menos hombres, ni nada, sino el pedir disculpas es una situación de autocontrol. Y el pedir disculpas en un momento conflictivo es una de las formas más viables para lograr la paz y lograr encontrar un consenso dentro de ese conflicto. Cuando hablamos de esas funciones comunicativas informativas, en el momento en que ustedes se reúnen en forma personal, primero con una de las partes del conflicto y luego con la otra, ustedes están pidiendo información. Ustedes en ese momento se van a dar cuenta cuál es el sentir, cuál es el enfoque, cuál es el conflicto y qué es lo que afecta a cada una de las partes dentro de ese conflicto. Cuando ustedes tienen la información de ambas personas dentro del conflicto, ustedes pueden darle una información a la contraparte para que visualice el conflicto de la forma en la que realmente tiene sentido para la otra parte, porque posiblemente yo esté indicando que el conflicto conmigo hoy es que ustedes no estén poniendo atención, que ustedes no estén participando, que yo pregunte y que nadie me responda y que me sienta en una sesión espiritista tratando de llamar a todos los espíritus y nadie me conteste. Vamos a hacer de cuenta caso que ese es el conflicto. Entonces, para que yo no me pueda sentir así y yo vengo y pido que alguien nos apoye y resulta que esta persona brilla por su ausencia, pero hay otra que viene y dice, licenciada, ¿puedo hacerlo yo? Entonces, ya mi perspectiva de que no estoy en una sesión espiritista cambia. Porque alguien contesta, porque así como Eric tiene encendida su cámara, lo veo a él, está interactuando con nosotros. Entonces, eso me hace sentir acompañada. Establece el intercambio de ideas. Nosotros las ideas que tienen ambos, debemos unificarlas y poder transmitirle a las partes dentro del conflicto que las ideas primarias que originaron el conflicto no son las reales y poder inyectarles nuevas ideas para que ellos puedan manejarlas de una forma diferente. La organización para llevar a cabo una acción. Cuando nosotros accionamos es cuando nosotros tenemos de alguna manera el as en las manos. Ya conocemos cuál es el sentimiento que más le dolió a la parte E y el que más le afectó a la parte A y a la parte B. En ese orden de ideas vamos a tratar la manera de que estos sentimientos cambien, que haya empatía entre A y B, que A se ponga en el lugar de B, que B se ponga en el lugar de A y en ese momento puedan sentirse como eventualmente se sintió su contraparte dentro de ese conflicto. Y entonces ahí ya jugamos a una posición un poco más directa. Y es bueno, yo lo vi de esta manera, pero no fue así. Entonces, en el caso hipotético de la mujer infiel, indicarle a ella, ¿cómo
se hubiera sentido usted, si hubiera encontrado en su teléfono, si hubiera hecho esto, si hubiera cometido tales acciones, entonces nos damos cuenta que también ella va a tener una reacción normal como una persona humana. Pienso que a nadie nos gusta la mentira, a nadie nos gusta la traición, a nadie nos gustan las puñaladas por la espalda, pero aquí viene primero el autoconocimiento. ¿Lo he hecho yo? ¿Qué me haría a mí hacer esas actitudes, a tener esas acciones? Y esas acciones generan que nosotros, de nosotros mismos, aprendamos a lidiar con los demás. Compartir emociones y sentimientos es precisamente jugar con el tema de la empatía. Y aquí vienen las más importantes, que son las persuasivas. Cuando nosotros extendemos una invitación, cuando nosotros invitamos a alguien o nos acercamos a alguien para facilitar algo, para mejorar algo, para inyectar algo positivo, esta información es bien recibida, esta invitación es bien recibida. Cuando invitamos a negociar, si yo en este momento les digo, bueno, las tareas van a ser, van a leer todos los documentos y van a elaborar un documento final que va a tener una ponderación de 20 puntos y que tiene que tener 100 hojas lado a lado escrito a mano. Ustedes se van a sentir, no puede ser 100 hojas, es demasiado el tiempo, entendemos que trabajamos y que no vamos a tener el tiempo y que yo no voy a ser responsable de leer las 100 hojas de cada uno de ustedes. Entonces, empezamos a negociar. Bueno, no, que no sean todos los folletos, que sea solo el folleto este y el otro, que son los que a nosotros se nos ha sido más fácil la lectura. Y posteriormente, bueno, pueden ser a mano, pero entonces que no sean tan extensos, de 50 hojas, de 100 hojas, bajémoslas a 10. Entonces empezamos a negociar, empezamos a ver qué es lo que a mí se me va a facilitar más hacer también por la responsabilidad que tengo de verificar el trabajo de cada uno de ustedes y de ustedes de entregar un trabajo concreto que realmente exteriorice que entendieron y captaron cada uno de los mensajes. Habla precisamente de la organización para llevar a cabo estas acciones. Bueno, nos ponemos de acuerdo, tienen tanto tiempo para leerlos, lo vamos a entregar de esta manera, etcétera. Y volvernos a poner en empatía. Yo en empatía, me voy a poner en el lugar de ustedes. ¿Qué haría yo si a mí mi docente me pidiera eso? Me sentiría demasiado cargado con todas las demás funciones que como persona debo de hacer. Trabajo, soy madre, soy hija, soy abuela, y necesito distribuir mi tiempo en mil formas, y entonces no voy a tener el tiempo concreto. Entonces, son tips, son técnicas que ustedes van a ir aprendiendo y que en la manera en la que ustedes la aprendan a desarrollar, primero en forma personal, después van a poder extenderla hacia los demás. Vamos entonces con las funciones en la comunicación. Lectura, apoyo, por favor. Presente, ¿le apoyo, licenciada? Ahí tenemos a Luis André. Gracias. Muy bien. Gracias. Funciones de la comunicación. La comunicación tiene como objetivo intercambiar información entre individuos. Para que ésta sea efectiva, se debe de emplear varios medios y funciones para precisar la información, ya sea que ésta la reciba o que las emita. También para cumplir con ciertas obligaciones sociales, saludar, dar pésame, agradecer un favor, saludar en Navidad. Realmente tiene muchas funciones, pero podemos clasificarlas en dos grandes grupos, utilitarias, expresivas. Okay, gracias, Luis Andrés. Entonces, ya analizamos las utilitarias, que son informativas y persuasivas, y las expresivas, que básicamente tienden a ser más sociales. Creo que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hoy en día la gente ya no tiene tiempo ni siquiera de dar los buenos días, de dar las buenas noches, de saludar. Entran a un elevador y todo el mundo va enojado. De repente entra alguien y saluda buenos días y se le quedan viendo a uno como que uno es de otro planeta. Entonces, démonos cuenta que estamos perdiendo este tipo de comunicación expresiva. Inyectar una sonrisa en la mañana es algo que tal vez nadie se espera y que eventualmente le puede dar a esa otra persona que es el receptor una forma de sentirse mejor en ese día que tal vez ha sido un día bastante negativo.
Clasifiquemos y describamos cada una de estas formas de comunicación. Johanna, por favor. Gracias, licenciada. Buenas noches. Utilitaria. Puede ser definida como comunicación informativa y persuasiva. Esto quiere decir que este tipo de función de la comunicación humana tiene un fin muy específico, el cual consiste en conseguir un objetivo a través de convencer a una persona para que realice cierta actividad o incluso para transmitir información clara y concisa. Un ejemplo de este tipo de función humana de la comunicación es negociar, ya sea que se necesita persuadir a la persona para poder lograr un fin económico, en este caso concreto. Otro ejemplo, pero en cuestión informativa, sería compartir sentimientos y opiniones, ya que esto se basa en emitir dicha información a otra persona llamada receptor, misma que entenderá el mensaje lo mejor posible, dependiendo de qué tan preciso sea detallado el mismo. Gracias, Johanna. En la expresiva establece que consiste en demostrar emociones por medio del lenguaje. Saludar a una persona, desahogarse en cuestión de sentimientos. Ustedes van a aprender a ser psicólogos y se van a dar cuenta que dentro de su oficina, dentro del lugar en el que ustedes van a atender a las personas, deben de tener una caja de pañuelos. Y básicamente, pues por ahí, Kleenex y un bote de basura. Porque las mujeres, por estar hechas con una esencia completamente más sentimental que los hombres, por todo lloran. Y cuando están en un momento de conflicto, lloran todavía más. Y necesitan ellas desahogarse de todo lo que les pasó, que ha conllevado, que ha sido un cúmulo de situaciones que han colocado el conflicto de una manera demasiado elevada. Los hombres son un poco más recios, ellos llegan un poco molestos, llegan con una actitud, con una barrera, como yo aquí vengo porque al fin y al cabo no tengo otra cosa que hacer y a querer imponer que las cosas las quieren hacer de una manera específica y entonces hay que saberlos persuadir. Es más fácil para una mujer poder persuadir a un hombre que a una mujer. Sin embargo, en sus prácticas iniciales, yo los invito a que ustedes aprendan a negociar en su casa, con sus amigos, con sus hijos y todo, y se den cuenta de ese poder de la negociación aplicando estos principios que estamos viendo y estamos conociendo. Y se van a dar cuenta cómo logran resultados mucho más satisfactorios ahora que antes de conocer estas técnicas. Entonces, cuando hablamos de la expresiva, es como más simple, es que se vengan y se sientan relajados. Mire, cuénteme qué pasó. Yo tengo una versión, pero cuénteme la suya. ¿Y para qué quiere que le cuente? Al fin y al cabo, usted le va a creer a ella. No, yo no le voy a creer aquí a ninguno porque yo no estoy presente. Tenemos que darles primero la confianza de que lo que nosotros estamos sujetos a pensar y a creerles lo que ellos nos van a decir. Y obviamente vamos a tener dos escenarios completamente diferentes. El hombre va a poner por los suelos a la mujer y la mujer va a poner por los suelos a los hombres. Y entonces aquí viene el papel de la negociación, de poder inyectarles, primero, poderlos relajar. Bueno, ¿sabe qué? Quiere tomar un poco de agua, le sirve un café, lo toma con azúcar y desde cuando toma el café, o sea, tenemos que hacerlo sentir cómodo. Si él no está cómodo, él no va a ser una persona que nos va a transmitir ni la verdad del conflicto, ni él va a estar dispuesto a que nosotros le sigamos preguntando y sigamos indagando. Nosotros, como les repito nuevamente, vamos a tener que aprender mucho de psicología y las posturas que eventualmente ponen cuando ellos están frente a nosotros son muy claras para poder determinar la forma en la que tenemos que actuar con cada una de las personas. Y como hablábamos en las diferentes teorías precisamente de los conflictos, cada caso, cada conflicto es un caso muy particular. Ninguno se parece a otro y ninguno tiene los mismos elementos. De ninguna forma podemos reaccionar o compartir las mismas acciones, las mismas formas con las personas.
porque cada conflicto merece una forma aislada de trato, una forma de atención muy personalizada, y no podemos generalizar como tener un listado de reglas y bueno, lo 1 voy a hacer esto, 2 esto, 3 esto, 4. Vamos a tener una guía, pero esa guía no lo vamos a ir saltando. Con uno será una guía directa del 1 al 2, al 3 y al 4, con otra será del 1 al 3, del 3 regresamos al 2, del 2 vamos al 5 y nos vamos a dar cuenta que necesitamos acercar y hacerlos sentir cómodos para poder empezar ese tipo de negociación. Nuestra forma de comunicarnos con los demás afecta de manera positiva o de manera negativa esas relaciones con las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Y por eso es fundamental tener conocimiento de cómo se desarrollan dichas funciones de la comunicación humana. Si en este momento yo me pongo solo a leer y a leer y a leer y no explicamos nada, no interactuamos, realmente se vuelve un curso aburrido. A mí me gusta que ustedes participen, que ustedes me den ejemplos, que ustedes me pregunten, que ustedes me cuenten, que me cuenten experiencias, porque ahí vamos a ir identificando en dónde estuvieron los errores y qué hubiéramos hecho diferente hoy en día. Entonces ahí tenemos la utilitaria, que es para la que sí nos va a servir definitivamente para efectos de la negociación y de la terminación del conflicto, pero la expresiva nos va a dar a nosotros esos elementos necesarios para que las personas involucradas en el conflicto primero se relajen, primero se sientan bien para poder empezar en un conflicto de una manera positiva. Vamos entonces a hablar un poquito de las clases de comunicación en el conflicto. Tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Cuando nosotros hablamos de esa comunicación verbal, es lo que ustedes y yo estamos teniendo ahorita, y esa comunicación escrita es precisamente el contenido de cada una de las diapositivas que nosotros leímos. Esta comunicación oral, hacemos uso de la palabra. Ustedes hablan conmigo, yo hablo con ustedes. Y en la comunicación escrita, ustedes leen y ustedes escriben. La comunicación no verbal, pues lo que utilizamos son imágenes, sonidos o gestos. Si en este momento yo veo que Luis Andrés está muy entretenido escribiendo, leyendo, posiblemente verificando el contenido que estamos viendo, o posiblemente le entró un mensaje muy importante y él pues desvió su mirada. Ok, muy bien. A la presentación que ahí les Con la tiene. diapositiva, Ligda, es que se mira borroso por la señal, entonces estoy aquí en el celular. Ok, muy bien. Entonces nos damos cuenta, vean lo que yo intenté sacarle a Luis Andrés. Dije, podría ser que fuera tal cosa. Él muy sabiamente viene y me explica y me enseña la tablet para que yo vea que lo que está viendo es la imagen un poco más clara de la que eventualmente pueden ver en la pantalla. Entonces ahí utilizamos imágenes, sonidos o gestos. Entonces, ejemplos de estas imágenes: señales de tránsito, expresiones corporales, recepción de los sentidos. Si ustedes entran a un lugar donde, dependiendo, y aquí vean cómo la comunicación entra por todos los sentidos. Hay hombres y mujeres que tienen preferencias por ciertas fragancias. Unos son cítricas, otros son dulces, otros son de flores, y dependiendo de eso también aprendemos a conocer qué ambiente podemos tener. Si eventualmente podemos colocar un incienso de algún aroma antes de que lleguen las personas para que haya un mejor ambiente más cálido. Pero ¿qué pasa si la persona le gustan las flores y no le gusta para nada ninguna fragancia cítrica de limón y nosotros colocamos la de limón? Entonces, son detalles que parecieran que no son importantes y ustedes no se imaginan el resultado tan importante que esto puede tener. Vamos entonces a las clases de comunicación. ¿Quién nos quiere compartir, apoyar con lectura? Gracias, Isabel. Clases de comunicación.
en el conflicto se diferencian 4 estilos de personalidad principales en el conflicto: el estilo agresivo, el pasivo agresivo y el asertivo. Lógicamente, estos estilos de relación están condicionados por muchos factores, como pueden ser el contexto, la relación o las vivencias anteriores, probablemente ante una misma situación. Nuestra respuesta no sea la misma frente a un grupo de personas que no conocemos o frente a nuestra pareja. Del mismo modo, nuestro estado emocional o físico influye en la manera en la que afrontamos una misma situación en diferentes momentos. Las probabilidades de que responda de una forma asertiva tras dormir 4 horas y tener un mal día son menores que si he dormido 8 horas y he tenido un día tranquilo. Por todo ello, podríamos decir que todas las personas transitamos por los 4 estilos en función del momento. No obstante, en general, debemos reconocer que prevalece un estilo con el que nos sentimos más identificados e identificadas. Muchas gracias. Entonces aquí ya cada uno de ustedes, ahorita que vamos a analizar esas diferencias de esos 4 estilos de personalidad, vamos a identificarnos con uno especial. Están las personas que eventualmente trabajan mucho manejando, se estresan, les estresa el calor, si van en moto, los carros se pegan mucho, los otros motoristas se meten por cualquier lado, si van en carro es igual, y el tránsito es uno de los factores que más altera el estado emocional de un ser humano, aquí y en el mundo entero. Hay personas que simple y sencillamente les gusta ir por la vida felices, no importa qué tan grandes sean los problemas, ellas van, saludan, cantan, disfrutan, y hay otras personas que esa felicidad les ofende, les molesta, porque no pueden creer que alguien pueda vivir feliz con tantos problemas que pueda tener. Entonces, hay ciertas personalidades que tenemos que aprender a determinar y que ustedes también van a ir estableciendo cuál es el de cada uno de ustedes. Vean este escenario. Un compañero de estudios tiene fama de hacer comentarios desafortunados sobre el resto. Has oído varias veces a los compañeros y compañeras hablar sobre ello, pero nunca has hablado con él. Un día, al salir de una reunión, se acerca a ti y te dice: menuda reunión, qué sufrimiento verte intervenir. ¿Te molesta mucho que te haya dicho eso? Era una reunión muy importante para ti y eres consciente que no ha sido tu mejor día, pero te sientes dolida por el tono y las palabras de este compañero. ¿Cómo responderás ante esta situación? Tal y como lo mirábamos en la diapositiva anterior, estamos muy sujetos a nuestro entorno y a lo que eventualmente haya pasado. Todo el mundo sabemos que si no dormimos lo suficiente, amanecemos irritados, amanecemos de mal humor. Tener que ir a trabajar, estar escuchando quejas, estar escuchando molestias, el tráfico, que hubo un accidente, que vamos más tarde y que quisiéramos en algún momento estallar. Entonces, debemos aprender que nosotros en nuestra vida y en nuestro trabajo como negociadores, como aquellas personas terceras a quienes los demás solicitan apoyo para arreglar un conflicto, debemos aprender a que nosotros siempre debemos estar tranquilos, relajados, y que si tenemos un mal día y no hemos dormido, lo mejor es que cancelemos cualquier compromiso eventual que podamos tener, porque no vamos a hacer bien nuestro trabajo. Entonces, es importante aprender a diferenciar y a conocernos nosotros mismos, nuestros momentos y lo que somos capaces de hacer o no hacer. Si yo tuve un mal día, si vine tarde, si no pude dormir bien y hay un conflicto, yo vengo irritada. Y esa forma en la que yo estoy irritada, la puedo transmitir. Y al transmitirla, y ellos vienen de la misma situación, no vamos a llegar a una conciliación, sino vamos a iniciar una guerra. Y una guerra en la que hace más daño es el que se siente más empoderado.
Y es lo que estamos tratando de evitar cuando hablamos de métodos alternos de solución de conflictos. Feliz noche. Feliz noche. Todavía nos faltan 4 minutitos ahí. Vamos a analizar por lo menos 2 y a ver qué personalidad tiene cada uno de ustedes. La persona dice, ¿tú de qué vas? ¿Quién te crees que eres para estar siempre metiéndote con todo el mundo? Déjame en paz y te vas dejándome con la palabra en la boca. Esta respuesta sería propia de un estilo agresivo. Mis necesidades e intereses prevalecen sobre las necesidades del otro. Cuando lo que yo quiero es lo importante y porque lo digo yo es que se hace, tenemos un estilo agresivo. El estilo pasivo. A pesar de tu malestar, evitas hacer frente a la situación y te vas en silencio. En el fondo sabes que no has estado bien y aunque crees que ha sido feo por su parte, no quieres tener un conflicto. Nos encontramos aquí ante un estilo pasivo. Las necesidades e intereses del otro prevalecen sobre mis propias necesidades e intereses. ¿Quién eventualmente ha tenido un enfrentamiento? Alguien llegó molesto, dijo un par de indirectas. Ay, el otro dijo, no, pobrecito, aquel viene mal, a lo mejor hay que dejarlo que le pase el mal humor. O quien eventualmente estaba estilo agresivo, llegó, dijo unas palabras ofensivas, yo me sentí más ofensiva, me paré, le contesté y empezamos el conflicto. Lo que fue una guerra de palabras, resulta que después nos fuimos a las agresiones físicas, que me jaló el pelo, que le tiré un palo, que le quebré un vaso. Entonces nos damos cuenta cómo eventualmente nosotros vamos a ir aprendiendo a ver quiénes somos y qué es lo que necesitamos modificar. Primero debemos conocernos nosotros para poder ayudar a los demás. No podemos ser ni buenos negociadores, ni buenos conciliadores, ni buenos mediadores si no tenemos suficiente conocimiento de nosotros mismos y hemos aprendido que si tenemos un estilo agresivo, tenemos que trabajar para que nuestro estilo se vuelva pasivo y eventualmente vamos a ver las otras dos que también les voy a dejar de tarea para que den un ejemplo de cada uno. Pero todavía podemos avanzar. Vamos al estilo pasivo-agresivo. A ver, Johanna, la veo ahí bastante interesada. ¿Nos puede apoyar con lectura? Sí, licenciada, muy interesante el curso. Estilo pasivo-agresivo. No te ha hecho ninguna gracia lo que te... Perdón, es que estoy en mi celular. No te ha hecho ninguna gracia lo que te acaba de decir, pero haces como que no le has oído y te vas. Al día siguiente compartes con tus compañeros lo mal que se portó contigo y lo desagradable que te parece esta persona. Ahora entiendes a lo que se referían cuando hablaban de él y no desaprovechas la oportunidad para expresarlo. ¿Continúo? Sí, por favor. Estilo pasivo-agresivo. Perdón, es que sí me cuesta ver, licenciada. A ver, ¿quién le ayuda? Yo, licenciada, buenas noches. Gracias, buenas noches, Catherine. Sí, estilo pasivo-agresivo. No reivindico mis necesidades e intereses, pero tampoco dejo que la otra persona satisfaga las suyas. ¿Continúo con el párrafo negro? Sí, por favor. Okay. En los 3 primeros estilos de comunicación no hemos tenido la oportunidad de saber realmente lo que quería decir. Puede que sus palabras no fueran las más adecuadas en un inicio, pero hacemos una atribución negativa de su intencionalidad sin dar pie a contrastarlo. Condicionada por un perjuicio y un discurso adquirido por el grupo, refuerza la idea de que esta persona es un bocaza y me quedo con el malestar. Gracias, Catherine. Entonces, este estilo pasivo-agresivo, ¿qué quiere decir? Primero, bueno, realizó varias situaciones que me molestaron, pero simple y sencillamente me voy a ir porque no quiero tener problemas. Pero cuando él está tranquilo, yo soy agresivo. Y entonces ahí vengo yo y entonces hoy es cuando me va a escuchar a mí, ¿verdad? Hoy es cuando yo me voy a vengar de lo que pasó ayer. Entonces, este tipo de personalidad
establece que en el primer momento del conflicto, la persona no se defiende, pero se mantiene de alguna manera mentalizando cómo más adelante va a agredir a esta persona con esas mismas palabras, cómo se va a defender de esa forma. Ahí tenemos un tercer estilo de personalidad. Y el estilo asertivo, que es al que todos eventualmente deberíamos tratar de llegar. Por lo menos acá. ¿A qué te refieres? ¿Estás realmente ofendida por el tono, pero no tienes claro qué es lo que quiere decir? Pues he visto que lo estabas pasando mal. A mí me pasó lo mismo hace un mes. Esta gente siempre busca el fallo y no valoran todo el trabajo que hay detrás de lo que mostramos. El estilo asertivo, tanto mis necesidades e intereses como las de los otros son importantes. Doy valor a la otra persona, pero sin renunciar a mí mismo por ellos. En los 3 primeros estilos de comunicación no hemos tenido la oportunidad de saber realmente lo que quería decir. Puede que sus palabras no fueran las más adecuadas en un inicio, pero hacemos una atribución negativa de sus intenciones sin dar pie a contrastarlo. Está condicionada por un prejuicio y un discurso adquirido por el grupo, reforzar la idea de que esta persona es una bocazas, o sea, todo el tiempo anda hablando de todo, y uno se queda con el malestar. Entonces, la asertividad se define como la habilidad que nos permite como personas expresar de una manera adecuada, sin hostilidad, sin agresividad, las emociones frente a otra persona. Las personas que poseen esta cualidad expresan de manera directa y adecuada sus opiniones y sentimientos, tanto positivos como negativos. Esta es la personalidad que debe prevalecer en todo negociador, en todo mediador y para mí, en toda persona humana. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nos dejamos influir por la fama que cierto grupo de personas hace de otra persona y nosotros ya vamos con esa percepción. Ah, no, a esta persona no hay que dejarle entrar al grupo porque es un problema. Resulta que tal vez no es así. Nosotros no podemos dejarnos llevar ni por lo que nos diga una persona dentro del conflicto, ni la A ni la B. Vamos a escuchar a ambos y vamos a ser imparciales. Por eso es importante poder conocer. Este documento es muy interesante, que les va a gustar. Pienso que hasta aquí seguimos avanzando, pero sí necesito que por favor lo lean. Ya tenemos 2 más a la cola. Por ahí estoy preparando los otros que nos van a servir para terminar. Y importante que ustedes se vayan acercando a este tipo de personalidades, que ustedes se autoevalúen y se den cuenta cuáles son esas características que deben modificar. No es el entorno que ustedes tienen, que todos tenemos, va a ser el mismo. Los que vamos a cambiar somos nosotros, los que vamos a utilizar los mensajes, las formas de comunicación y los que vamos a aprender a ser asertivos somos nosotros para con los demás. Porque si nosotros pretendemos cambiar a los demás para que hagan lo que nosotros queremos, siempre vamos a tener un estilo agresivo. Si nosotros vemos la realidad que sigue siendo la misma, pero colocamos otro tipo de actitud frente a ella, nuestra vida va a cambiar y vamos a llegar a ser personas asertivas. Así que eso les dejo por esta noche. Hoy es viernes, que tengan un excelente fin de semana, que sean asertivos, empecemos a practicar, a saludar, a hacerlos sentir bien, a hacer cosas positivas y hacernos sentir mejor todos y cada uno de nosotros. Queremos ser mediadores, queremos aprovechar al máximo este curso, pues empecemos colocándonos en el espejo y muy drásticamente conocernos y decirnos, bueno, tengo estos y estos y estos defectos, soy así, así, así. No necesitamos que nadie nos lo diga porque nosotros somos lo suficientemente inteligentes como para saber qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos. Pero somos los únicos que podemos cambiar esas acciones para convertirnos en mejores personas en todas las áreas de nuestra vida. Así que los dejo con eso. Yo los veo siendo los mejores negociadores, los mejores conciliadores de Guatemala, con unos trabajos pagados y remunerados de una forma muy efectiva y empezar
empiecen a trabajar ustedes en ustedes mismos. Así que por mi parte es todo. Que tengan una feliz noche. Por favor, terminen de leer este documento Buenas y noches, Lidia. hagan un resumen lo más concreto a mano, porque lo vamos a pedir para que lo puedan subir por imagen a la plataforma en un espacio. Así que por mi parte sería todo. Ya, Sí. buenas noches, antes de que se Feliz vaya. noche, Lee. Buenas noches. Sí. De eso le quería preguntar, licenciada, mucho gusto Adelante. saludarla, en relación al trabajo que usted nos va a dejar. Entonces, de todos los folletos hacemos un resumen. ¿Se podría decir a mano? De hecho, este fue un ejemplo que yo puse hoy, que realmente pienso que dejarlo como tarea para que ustedes ganen el curso es algo demasiado complicado. Pienso que acá más me interesaría que ustedes participen, que ustedes pregunten, que ustedes aporten, porque al final la idea acá no es que yo hable y hable, la idea es que ustedes hablen, de que ustedes manifiesten dudas, de que realicemos casos, que podamos aplicar a esos casos este tipo de personalidades y podamos buscar soluciones, porque al final son métodos alternativos de solución de conflictos. Que es interesante, Lili, y que eventualmente de este folleto, el número 2, la segunda unidad, sí me gustaría que hicieran por ahí algún cuadro comparativo o una lluvia de ideas y que lo tengan listo en el cuaderno, en las hojas, como ustedes trabajen ahí, para eventualmente darle un pantallazo y subir una imagen a las tareas, pero lo vamos a ir haciendo así pausado. Tampoco voy a pretender que todo lo hagan a mano de esa forma, pero vayan preparando, al menos de la otra semana sí vamos a pedir que ustedes lo suban y por ahí que sea una lluvia de ideas, un cuadro comparativo, algo innovador para ustedes en una presentación que sea la que a ustedes más les guste trabajar. Eso sí, a mano. Gracias, licenciada, muy amable. Ok, muy bien. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Antes de desearles una feliz noche y muchas bendiciones en este fin de semana. Yo, licenciada, con Isabel, una adelante. pregunta. En el primer folleto que nos envió, ese también hay que hacer resumen, no solo de este que dijo, perdón. De hecho, este es el que yo ahorita estoy pidiendo. Del otro yo no dejé resumen, pero en el otro deben de hacer ustedes, para ustedes mismos, ese resumen, porque de ese contenido viene en el examen parcial. Entonces, para ir trabajando, ir a hacerlo un poco más, estudiar y aprender al mismo tiempo, pues yo he llegado a la conclusión de que la única forma de aprender y de darme cuenta que ustedes como alumnos realmente están esforzándose un poco por aprender algo, es precisamente que lo hagan a mano. Unos dirán, con tanta tecnología hoy no podríamos hacer esto, pero el copiar y pegar y ni siquiera saber qué copiamos y qué pegamos solo porque encontramos un resumen por ahí, me deja a mí de alguna manera desmotivada en mi calidad de docente, porque uno invierte tiempo, invierte deseo, invierte un espacio muy especial para poderle transmitir a ustedes lo que uno, con la experiencia que tiene, les puede dar. Y que ustedes no lo aprovechen de esta manera es un poco triste. Aparte de eso, no tenemos que tomar esa situación de que estudiamos para el examen, estudiamos para la vida, aprendamos para la vida, porque la carrera no termina una vez que yo cierre. Una vez que yo cierre, tengo que seguir estudiando y aprendiendo y estudiando y aprendiendo, porque el abogado que no estudia es cada día menos abogado. Porque los requisitos, las personalidades, porque si somos asertivos vamos a lograr muchas cosas en todas las instituciones, en todas las materias. A que si somos agresivos, a que si somos pasivos agresivos, a que si somos pasivos también, porque si no exteriorizamos lo que nos molesta y pretendemos dar importancia a lo que los demás quieren, ¿dónde quedamos nosotros? Entonces, esas son las temáticas que yo les doy. Léanlos, los documentos son muy interesantes, tienen cosas de psicología por ahí, en
En el de la cuarta unidad ya estamos entrando directamente con leyes, en qué leyes, en qué artículos están precisamente reguladas las conciliaciones, porque los órganos jurisdiccionales también las establecen dentro de los procedimientos. Entonces, es importante. Y si a ustedes les apasiona el derecho, créanme lo que poco es lo que yo les envío y les envían todos los demás docentes que puedan tener y lo que vayan a tener en su vida. Aprendan para la vida. Aprendan para ser mejores y aprendan para ser buenos profesionales en el área que ustedes quieran ser. Así que pasen una feliz noche. Los dejo, que disfruten y que tengan el mejor fin de semana que puedo desear. Feliz noche para todos. Muchas gracias, licenciada.